presentación en la vida diaria de los profesionales de la salud, que es el síndrome ictérico. Rara vez una persona que tenga una ictericia no acude a buscar una asistencia por parte de un personal de sanitario. Y por regla general hay que tener un adecuado enfoque diagnóstico a la hora de proceder ante un síndrome ictérico. Por regla general se llega a un diagnóstico con una adecuada orientación y con una adecuada, digamos, corrección del tiro, ¿no?, con los síntomas y signos que nos puede aportar el paciente con un mero interrogatorio. En la clase del día de hoy, ustedes van a ver cómo, a pesar de que todos están amarillos, cómo a la hora de uno interrogar, uno se puede orientar si es un íctero o no es un íctero, y posteriormente si es un íctero por trastorno de la conjugación o por destrucción masiva de la hematilla, que sería el íctero extrahepático, si es un íctero de origen hepático, ¿ya?, o si es un íctero obstructivo o posthepático. Y en dependencia de esta primera, digamos, precisión, también los estudios van a ir derivados a poder llegar a un adecuado diagnóstico. En el día de hoy vamos a hacer, digamos, un panegírico y vamos a tratar de poder conversar con un gran número de clínicas o de síntomas clínicos que pueden tener y cómo esto nos puede orientar ante cada paciente, ¿verdad? Primero vamos a definir qué cosa es ictericia, ¿ya? Ictericia es coloración amarilla de piel y mucosas, ¿ya? Esto es importante, ¿ya?, que sea coloración amarilla de piel y mucosa. ¿Por qué razón? Porque la presencia de una coloración amarilla solamente en la piel nos hace pensar en una falsa ictericia. Y la presencia amarilla en esclerótica o en las mucosas evidentemente es una ictericia. Solamente la presencia de una coloración amarilla nos va a decir que estamos en presencia de alguna situación mórbida, que tenemos algún problema clínico y que tenemos que prestar atención nosotros como profesionales. Ahora, lo primero que tenemos que saber es diferenciar la ictericia a la pseudoictericia. En primer lugar, en las ictericias o coloración amarilla de piel y mucosa, lo primero que se va a colorear son las mucosas y las escleróticas. En primer lugar, las escleróticas. El globo ocular es lo primerito que usted va a ver que se va a poner amarillo, y en segundo lugar usted lo va a ver en la base de la lengua. Son los dos primeros lugares donde usted va a notar cuando aparece una ictericia. Sin embargo, algunas situaciones no médicas, sino situaciones relacionadas con, con, digamos, con conductas alimenticias o con la ingestión de algunos medicamentos o solventes, nos pueden dar una coloración amarilla de la piel, sin embargo, no ser una verdadera ictericia y no tener una patología subyacente. En este caso, por ejemplo, hay un medicamento que se utilizaba o se usa todavía, aunque ya prácticamente no se usa, que es la quinacrina, que es un medicamento que se usa fundamentalmente, o que usamos fundamentalmente, o que se usa para el tratamiento de los ursus, el enterobio vermiculario, ¿verdad? Y que se llama quinacrina, y que cuando se expone al sol uno se pone amarillo, y entonces, bueno, este medicamento hay que explicarle al paciente que cuando lo consuma no se puede exponer al sol. Ahí había otro que las personas trataban de intoxicarse, que se llamaba la anilina, que era un solvente también que se usa en la tinta de zapatos y demás,
y que las personas tendían a utilizarlo como intento suicidio durante muchos años y que también después del intento suicidio te va a colorecer al amarillo. Pero en la práctica médica diaria, la principal causa de coloración amarilla, que no es ictericia, estaríamos hablando de la ingestión masiva y de manera no bien orientada de betacarotenos. En particular, el consumo excesivo de zanahorias, de jugo de zanahoria, de zapallo, en personas que hacen dietas a veces de una manera no bien planificada, y estas personas, esos betacarotenos, se le van a acumular y entonces se van a ver amarillos que parecen prácticamente a veces marcianos, anaranjados, se ven en ocasiones, y sobre todo en las palmas de las manos, ustedes lo van a ver que van a estar bien amarillos, lo cual no es tan frecuente en la ictericia verdadera. Pero estos pacientes conservan una característica: nunca, pero nunca, esa coloración amarilla va a tomar ni las escleróticas ni las mucosas, solamente va a ser a nivel de la piel, ¿ya? Entonces, por tanto y por cuanto es una pseudoictericia, y que además desde el punto de vista clínico usted lo puede diferenciar, pero desde el punto de vista de laboratorio usted lo puede confirmar. Usted hace una determinación de bilirrubina y sus niveles de bilirrubina van a estar normales, y los niveles de transaminasa, si TGO, TGP, LDH, GGT y fosfatasa alcalina, que son los principales estudios que se hacen para la función hepática, van a estar en valores normales. Por tanto, consideraríamos en estos pacientes una pseudoictericia. El tratamiento de estas personas es cambiarle sus hábitos, ¿ok? Ahora, algunos conceptos que han de tener en cuenta a la hora de enfrentar un íntero. Primero, el rango normal de bilirrubina, tanto directa como indirecta, es decir, bilirrubina total, oscila aproximadamente entre 0,3 y 1 miligramo por decilitro. Cuando está por encima de 2,5, ya se va a exteriorizar clínicamente como ictericia. Pero incluso rangos que estén entre 1 y 2, que tiene rango subclínico, un médico experimentado puede ver que tiene un tinte subictérico, sobre todo en las escleróticas, y usted le manda al paciente que mire hacia abajo y le eleva el párpado, y usted va a ver la coloración con un tinte amarillo muy discreto. Sin embargo, cuando está entre 2 y 3, ¿ya? ¿Sí? Del doble al triple del valor normal, prácticamente un 70 a un 80% de la población normal, ya no estaríamos hablando de médicos, sino estaríamos hablando de población normal, van a observar que esa persona se ha tornado amarilla. Y por supuesto, cuando está por encima de 10, más de un 96, más de un 83%, lo van a ver visible, y prácticamente por encima de 10, la inmensa mayoría de las personas, bueno, van quedando los cieguitos para que no lo vean, porque el íntero es bastante evidente, ¿verdad? Ahora, en orden cronológico, donde primero se va a detectar la ictericia, en primer lugar es en el ojo, en la esclera, ¿ya? Este íntero que ustedes están viendo aquí es un íntero hepatocelular a punto de partida de un cirrótico, de una hepatopatía, porque es un íntero, si se dan cuenta, que tiene un tinte rubínico, medio rojo, medio rojísimo, medio azafranado, medio el color del azafrán. Eso se ve en los ínteros hepatocelulares, digamos, en esa fotografía, que habitualmente son ínteros que van a estar, que van a verse con un aumento de tanto la bilirrubina directa como indirecta, y que va a ser producto de una patología hepática, ¿ya? Entonces, el primer lugar donde usted lo va a determinar va a ser en las escleras. En orden cronológico, después le va a aparecer debajo de la lengua, y posteriormente se va a exteriorizar al resto de las mucosas y a la piel, ¿ya? Cuando una ictericia se prolonga mucho en tiempo, por tanto se hace crónica, por decirlo de alguna forma, que fundamentalmente cuando esto aparece son
o ocurre en patologías donde hay una obstrucción por regla general en las vías biliares, se va a transformar porque se oxida en biliverdina. Y por esa razón de esa oxidación de la bilirrubina, las personas van a tener un tinte verdoso. Por eso en los ínteros de origen obstructivo va a tener la característica de ser un íntero que va a ser o verdínico o melánico, ¿ya? Por la oxidación de la bilirrubina a biliverdina. El diagnóstico diferencial se hace, bueno, ya le explicamos, con las principales causas de pseudoictericia, y también han de tener en cuenta que pacientes con patologías como la insuficiencia renal crónica, como algunas anemias crónicas, ¿ya? Y los pacientes con cánceres van a tornarse o van a tener una coloración pajiza de la piel que puede confundirse con tinte ictérico. A veces también coexiste con ictericia porque muchas veces tienen metástasis en el hígado y demás, pero ese tinte pajizo con un color que aparece medio amarillento, realmente cuando usted le mira las escleróticas está negativo, por tanto también son pseudoictericias, ¿ya? Dicho esto, vamos a tener en cuenta que tanto la bilirrubina conjugada como la bilirrubina no conjugada, la bilirrubina conjugada es la bilirrubina directa y la bilirrubina no conjugada es la bilirrubina indirecta. Esa no conjugada, que no está unida a las proteínas, ¿ya? Que no está unida específicamente a la albúmina, es tóxica, ¿ya? Entonces, es una bilirrubina que no es, bueno, que no es hidrosoluble, disculpen, no es capaz de ser excretada por el riñón porque no es hidrosoluble y entonces van a alcanzar o van a tener que ser excretados fundamentalmente a través de las fecales, es decir, de la bilis y de las fecales, ¿ya? ¿Por qué? Porque son van a ser liposolubles y entonces, ¿quién es el que va a darle solubilidad a las grasas? La bilis. Entonces, por tanto, se va a excretar a través de las fecales conjuntamente con la bilis y recibe el nombre de esterco bilinógeno. Por esa razón, las personas, aunque más adelante veremos, las personas que tienen aumento de la bilirrubina indirecta, que fundamentalmente van a ser las personas que tienen anemias hemolíticas crónicas o un trastorno enzimático, como pueden ser fundamentalmente el síndrome de Gilbert, estas personas van a tener orinas que pueden ser o de coloración normal o inclusive claras, con heces fecales que van a ser teñidas oscuras, porque va a aumentar la cantidad de esterco bilinógeno, ¿ya? Todo lo contrario pasa con la bilirrubina directa. Esta no es tóxica, a diferencia de la bilirrubina no conjugada o indirecta. Esta va a estar unida fuertemente a las proteínas y es hidrosoluble. Por tanto, se va a excretar a través del riñón. No necesita de grasa para ser excretada. Entonces, por tanto, se va a excretar fundamentalmente por vía del riñón y va a ser lo que conocemos como urobilinógeno. Por tanto, las características clínicas que esto va a traducir es que van a haber heces que van a ser claras o van a ser hipocólicas, ¿sí? Totalmente blancas, con orinas que van a ser muy oscuras, porque la bilirrubina directa sí es hidrosoluble y sí se puede excretar a través del riñón, ¿eh? Esto es algo que tienen que tener presente. Desde el punto de vista de las características de la coloración o del tinte que van a tener las personas con ictericia, vamos a ver que un color amarillo pálido, porque muchas veces se acompaña de anemia, lo vamos a ver en las ictericias flavínicas. Ese color amarillo, que es un amarillo como un pollito, ¿ya?
es cuando van a coexistir, por regla general, anemias, que son anemias casi siempre de causa hemolítica, y además van a tener una leve ictericia, que como se ven en las anemias hemolíticas, talasemia, beta-talasemia, ciclemia, microferocitosis. Más adelante verán eso, pero es anemias hemolíticas, autoinmune o no autoinmune, o genéticas, como ustedes quieran. Un color amarillo rojizo lo vamos a ver en los ínteros hepatocelulares, conocido como íntero rubínico, ¿ya? Y esto se va a ver en las lesiones hepatocelulares, hepatopatías crónicas, hepatitis aguda, hepatitis crónica, cirrosis hepática, cáncer de hígado, metástasis en el hígado. Ahí vamos a ver una ictericia rubínica, ¿ya? Y por último, un tinte verde aceituna, que es un íntero que es un color verdínico, se va a ver en los ínteros obstructivos, que a veces puede llegar a melánico, ¿verdad? Y se va a ver en las colostasis, en las litiasis intracoledocianas, en los impactos del cístico, en los neoplasias de vías biliares, con las neocarcinomas, en las neoplasias de cabeza de páncreas, etc. ¿Ya? Miren acá cuán distintivo es este íntero que tiene este señor, que es un íntero rojizo. Esto es un íntero que es ruínico y este tiene un color verdoso, ¿verdad? Este es un íntero que es obstructivo, ¿verdad? Digamos, este pudiera ser la imagen de un cirrótico y este pudiera ser la imagen de una neoplasia de cabeza de páncreas. Los dos están amarillos, pero no son iguales. Pudieran haber muchas clasificaciones de la ictericia y vamos a hablar de algunas maneras para tener un enfoque diagnóstico y terapéutico de esta clasificación, no para que se la aprendan de memoria ni mucho menos. Una clasificación fisiopatológica fuera aquella que nos dijera, bueno, aquí hay un exceso de producción de la bilis, disculpen, de la bilirrubina, o hay una alteración enzimática que no me conjuga la bilirrubina, o hay un problema que no soy capaz de excretar la bilirrubina, ¿ya? Entonces, en otras palabras, hay una hiperhemólisis de la hematía, o hay un trastorno en la conjugación a nivel del hígado, o hay un trastorno en la excreción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los excesos de producción es cuando hay una destrucción aumentada de la materia prima, es decir, hay una destrucción masiva del glóbulo rojo. Esto es donde se van a ver, lo vamos a ver vamos a verlo fundamentalmente en anemias hemolíticas y demás, y desde el punto de vista de laboratorio, vamos a ver que va a haber una expensa del aumento de la producción de la bilirrubina indirecta, es cuando hay un exceso de producción. Los trastornos enzimáticos, tanto conjugación como transporte intra y extrahepático, normalmente, aunque haya una producción normal, va a haber un trastorno en la conjugación y por tanto no va a haber una adecuada excreción de la bilirrubina y nos vamos a elevar fundamentalmente las dos, tanto la bilirrubina directa como la indirecta, pero hacen mixto, ¿verdad? Y por último, o depende si es solamente una de las dos enzimas. Y por último, el defecto de la excreción lo vamos a ver en patología colostáticas, como pueden ser intraestrahepáticas, y que van a tener las características clínicas del interobstructivo, con prurito, sensación de picazón, la bilis cuando se impregna en la piel pica, porque da depósito de colestiramina, de colesterol y demás, y van ustedes ver que van a haber aumentos de la fosfatasa alcalina y de las enzimas de tipo las enzimas hepáticas, ¿no? Igualmente sucede en las alteraciones enzimáticas en muchas ocasiones. Por tanto, es más fácil y uno comúnmente más clasifica, estamos hablando a grosso modo, uno hace una clasificación mental a la hora de enfrentarse a un íntero y uno dice, bueno, esto es una causa prehepática, es una causa hepática o es una causa poshepática. Las principales causas prehepáticas son las anemias hemolíticas, ¿ya?
También los efectos enzimáticos, que ahora vamos a ver algunos. Las principales causas hepáticas va a ser la cirrosis y la hepatitis. Y las principales causas posthepáticas van a ser la coledocolitiasis, ¿ya? Y el cáncer de cabeza de páncreas. Entonces, uno es lo primero que ¡paf! Te viene a la mente. Sin embargo, la ictericia van a tener diferentes causalidades en dependencia de la edad de los niños, ¿no? De las personas. En el recién nacido, vamos a ver que vamos a tener fundamentalmente la ictericia fisiológica del recién nacido, por ejemplo, donde hay un cambio de la bilirrubina fetal a la bilirrubina normal, convencional, la bilirrubina de la edad adulta, ¿ya? Sí, en este caso, la desaparición de la hemoglobina, la cadena globínica gamma, ya se va a ver eliminando en el niño y entonces se va a ir produciendo la hemoglobina no fetal y esto hace que haya cierto grado de hemólisis. Y entonces ese es un íntero que es fisiológico en el recién nacido. Pero también están los recién nacidos el íntero por que puede ser inducido o que puede verse inducido a punto de partida de un conflicto RH, un conflicto ABO, por una atresia congénita en las vías biliares, por una hepatitis viral que le haya pasado a la mamita, o porque en muchas ocasiones a través de la lactancia materna el bebito recibe de la madre un grupo de, digamos, sustancias, químicos o anticuerpos que pueden generar un grupo de hemólisis porque esa mamita se ha sensibilizado como tal si el bebito tiene un grupo sanguíneo diferente. También en los recién nacidos, en muchas ocasiones, vamos a ver trastornos de malformaciones congénitas. Ya en niños de un poquitico de más edad empiezan a aparecer las primeras manifestaciones de anemias hemolíticas que tienen un componente genético importante y también en zonas donde haya una infestación masiva de malaria, como son las zonas en el trópico, subtrópicos de África, vamos a ver que también la malaria puede ser una fuente importante de ictericia en niños de menores de un año inclusive. Sin embargo, ya no es igual cuando uno tiene un íctero y uno tiene más edad. Ya en la edad adulta, propiamente dicha, vamos a ver que los ícteros pueden seguir manteniendo los ícteros hemolíticos, por supuesto, todas las anemias hemolíticas y demás, pero sin embargo, las principales causas en el adulto habitualmente no van a ser las causas hemolíticas, habitualmente van a ser las causas obstructivas y las causas hepatocelulares. Aunque si hay una anemia crónica, por supuesto que también van a tener el origen en las hemólisis. Pero bueno, las obstructivas, fundamentalmente en el adulto, van a ser aquellas que van a originarse por estenosis de la vía biliar o por obstrucciones en las vías biliares, cáncer de páncreas, colecistitis, coledocolitiasis, las inducidas por algunos medicamentos, por la hepatitis colostática, ¿verdad? Y las causas hepatocelulares, disculpen, la anemia hemolítica es aparte, ahí parece que se me desordenó la diapositiva, ¿no? Las hepatocelulares vamos a tener la cirrosis alcohólica, la cirrosis de causa de origen biliar, las hepatitis virales, las hepatitis inducidas por medicamentos, las hepatopatías en sentido general y por último las anemias hemolíticas que debiera estar aquí aparte. Aquí esa diapositiva me jugó una mala pasada. ¿Ya? Entonces, obstructivas hepatocelulares y por anemias hemolíticas o trastornos enzimáticos, pero por regla general las anemias hemolíticas son más frecuentes que los trastornos enzimáticos en la vida adulta, ¿ya? En el caso de la hiperbilirrubinemia, fundamentalmente cuando es exclusivamente, oigan bien, exclusivamente de directa y de indirecta, cuando son por bilirrubina indirecta exclusiva y no con conjugación de directa e indirecta,
Lo podríamos ver la indirecta en las hemólisis, cuando hay una electropoiesis ineficaz, cuando hay una resolución de hematomas, y en los síndromes de Gilbert y Klinger-Nash. Y cuando es exclusivamente directa, podríamos verlo en el síndrome de Ewing-Johnson y el síndrome de Rotor. Vamos a ver algunos de estos, cuáles podrían ser, ¿ya? Por ejemplo, el aumento de la destrucción del hematíe, es decir, de la materia prima que forma la bilirrubina, que es el hematíe, ¿ya? O el aumento de la capacidad de conjugación del hígado, esto va a provocar un exceso en la producción de una bilirrubina indirecta. Y por tanto vamos a tener una hiperbilirrubinemia indirecta. Vamos a aumentar el urobilinógeno fecal y por tanto no va a haber tanta hiperbilirrubinemia, pero ustedes van a ver que las heces van a estar hipercoloreada y la orina va a estar ligeramente hipocoloreada. Es decir, la orina va a perder un tanto su coloración y sin embargo las heces van a estar hiperpigmentadas. Cuando hay un trastorno en la conjugación, en transporte intrahepático, ya como pueden verse en el síndrome de Gilbert, el síndrome de Klinger-Nash, las hepatitis virales, aquí va a haber un aumento tanto de bilirrubina directa como de indirecta, ¿ya? Pero muchas veces es exclusivamente directa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, están la hemocromatosis, la cirrosis, pero aquí habitualmente van a haber los dos, ¿ya? Entonces va a haber una hiperbilirrubinemia mixta, tanto se va a elevar el urobilinógeno fecal como el urobilinógeno urinario, lo cual van a ver presencia de bilirrubina bien evidente y entonces van a ver ustedes que las fecales, es decir, la orina, cuando hay un trastorno desde el punto de vista del hígado, ustedes van a ver que en la inmensa mayoría de las veces, cuando hay un componente colostático va a estar un tanto hipocólica, pero no acólica. Pero si no hay un componente como tal, entonces las heces se van a tornar un poquitico claras y las orinas empiezan a teñirse más ostensiblemente. Cuando el defecto es de excreción, por ejemplo, en las pancreatitis, en los bloqueos parciales de excreción de bilirrubina, donde va a predominar una hiperrubinemia directa, ¿ya? Y sí vamos a ver que va a descender el urobilinógeno urinario, fundamentalmente en las ictericias obstructivas, las heces se van a tornar total y absolutamente alcohólicas, blancas como un papel, como aquel quien dice, ¿ya? Y las orinas se van a tornar muy oscuras. Dicho esto, antes de hablar de cada uno de estos, solamente les digo, las heces son claras, ¿ya? Cuando usted pueda tener, digamos, una cirrosis o una enfermedad hepatocelular, las heces se tornan claras, pero no alcohólicas. Y las orinas van a estar oscuras, pero no colúricas, ¿ya? Cuando usted tiene una obstrucción en vías biliares interobstructivo franco, las heces van a estar totalmente alcohólicas y van a estar totalmente digamos, hipercoloreadas las orinas con una total coloría. Y cuando el íntero es de causa hemolítica, las heces van a estar totalmente hipercoloreadas y las orinas se van a tornar o normales o hipocoloreadas. Más o menos, les resumo para que sepan cómo se comporta la heces. Por tanto, uno tiene que tomarse el tiempo de preguntarle a su enfermo de qué color hace la popó, de qué color está orinando, y eso me va a permitir a mí pensar, identificar de dónde está viniendo o cuál pudiera ser la causa de ese ítem. El síndrome de Gilbert, que lo que traduce es una hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta, que lo que va a dar es un déficit de la actividad de la enzima
glucuroniltransferasa es una alteración genética que tiene bastante presentación en la vida diaria. Prácticamente el 8% de la población lumbar tiene un síndrome de Gilbert, lo que significa que si ustedes son 30, de ustedes por lo menos uno o dos, y a veces hasta tres pudiera ser. Pero bueno, ahorita como son tan poquitos, que son 17, 18, más o menos estaríamos diciendo que dos de ustedes, aunque a lo mejor no lo saben, tienen un síndrome de Gilbert, ¿ya? Y que habitualmente lo que este Gilbert va a hacer que va a disminuir la capacidad de conjugación de la bilirrubina, porque va a inhibirse la enzima glucuroniltransferasa ante un grupo de eventos o situaciones que podrían ser normales en la vida, como pudiera ser el caso de trastornos depresivos, estrés, mala alimentación, enfermedades infecciosas, ¿verdad? Y ante esta situación va a haber que se torna amarillo la piel en mucosa, ¿ya? En el síndrome de Gilbert va a haber, fíjense, una disminución de la actividad de la glucuroniltransferasa, ¿verdad? Y esto está presente casi siempre, la bilirrubina va a estar menor a 6 y va a estar presente en un 8% de la población general, lo que ya le había hecho comentario. Y fundamentalmente va a ser a expensas de la bilirrubina indirecta, ¿verdad? Un momentito. Ahora, el síndrome de Crigler-Najjar. El Crigler-Najjar va a tener dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. En este caso hay una ausencia completa de la actividad de la glucuroniltransferasa. Por regla general, estas personas no llegan a la vida adulta. Hay una incapacidad para conjugar la bilirrubina, la ictericia se va a hacer muy elevada. En los niños pequeños va a haber una producción de trastornos neurológicos porque esa bilirrubina se va a impregnar a nivel de los ganglios basales y van a dar una cosa que se llama quenítero y van a haber trastornos convulsivos y demás. Y esto va a originar que las personas con esta patología, por regla general, no alcancen la edad adulta. Pero hay otra forma de Crigler-Najjar, que es el tipo 2, en la cual hay una reducción de la actividad, pero no hay una pérdida total, una ausencia, ¿ves? Y aquí hay una reducción de la actividad. Este es más frecuente, por suerte, que el tipo 1, y algunos sí llegan a la vida adulta, aunque no tienen una gran mortalidad en la infancia, también podrían llevar a la muerte porque la ictericia, sobre todo la bilirrubina indirecta, va a ser habitualmente elevada. En el caso tanto de Gilbert como de Crigler-Najjar, se ha visto que algunos medicamentos, como es el fenobarbital, usted lo da y inducen la glucogenenización y esto va a hacer que pueda trabajar la enzima y por tanto conjugar esa bilirrubina indirecta que recuerden que es tóxica. Y como es tóxica puede originar serios trastornos cuando está presente en el organismo. El síndrome de Rotor, descrito por un médico internista que amaba mucho a su madre, por eso le puso síndrome de Rotor, porque realmente era su segundo apellido. Es una forma idiopática de hiperbilirubinemia en la cual van a tener características clínicas, que van a tener una ictericia que no es hemolítica, que se va a acompañar de dolores abdominales epigástricos intermitentes, fiebre, es un trastorno autosómico recesivo, ¿ya? Y va a ser muy similar a otros trastornos enzimáticos que se ven también en el hígado, como es el síndrome de Dubin-Johnson. Solo esto es a modo de conocimiento, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo es el enfoque o cómo podríamos enfocar para nosotros poder tener una mejor orientación desde el punto de vista clínico y en el interrogatorio y en el examen físico a un paciente con un íntero para nosotros poder orientar. ¿Qué cosas podríamos tener en cuenta? La edad del paciente, la forma de inicio,
en dónde vive, el entorno familiar, hacer una adecuada descripción semiológica del paciente, ver cuáles son los factores de riesgo a los cuales ese paciente se encuentra abocado, historia de adicciones, de medicamentos, de trastornos varios, ¿sí? De ingestión de hierbas y demás para algunas situaciones que las personas usan mucho la patología, la medicina popular y tradicional, ¿verdad? Algunos acompañantes, como pueden ser el dolor, la fiebre, la coluria, la hipocolia, el prurito. Hay que practicar un completo examen físico. Por ejemplo, solo por ponerle un ejemplo, usted sencillamente, a mí me entra una persona de que me entra por la puerta y se me sienta frente a frente y yo le veo que él tiene un anillo birrefringente y lo veo medio amarillo con un anillo en el ojo, yo digo, bueno, tiene una enfermedad de Wilson, ¿no? Porque tiene algo que es patognomónico que se llama anillo de Kaiser-Fletcher. O desde que a mí me está entrando por la puerta veo un individuo que tiene todas las características de un cirrótico, y digo, bueno, ya es un cirrótico, a grosso modo lo estoy viendo. Pero si no, usted tiene que ir a examinar al paciente, a ir a buscar la atrofia testicular, la presencia de ascitis, la presencia de hepatomegalia, la presencia de las características del ítero, hay que buscar si hay signos de hipertensión portal, si tiene varices, sí, si tiene circulación colateral, si tiene arañitas vasculares, ¿ya? Entre otras cosas que ya hemos hablado de la insuficiencia hepática. Ahora vamos a ver uno por uno de estas cosas, ¿eh? O vamos a comentar una por una de estas cosas para que ustedes vean, por ejemplo. Si yo estoy en una persona joven, adulto joven, no vamos a hablar de los niños se los vamos a dejar a los pediatras, que ya hicimos algunos comentarios, que los niños habitualmente pueden ser ictericia relacionadas con trastornos congénitos, con conflictos RH, conflictos ABO, el interofisiológico, etcétera, ¿ya? Pero bueno, vamos a hablar de un individuo en edad adulta. Yo veo una persona joven que me viene a la consulta con un ítero, yo digo, clean, debe ser una hepatitis. Hepatitis viral, hepatitis secundaria a medicamentos, hepatitis alcohólica, pero lo primero que me viene a la cabeza es una hepatitis. Sin embargo, en un individuo de más de 50 años, y si tiene más de 70, aún peor, voy a pensar, y mi primer pensamiento no va a ser una hepatitis. Habitualmente en los viejos no da hepatitis. Habitualmente en los viejos ya no tienen vida sexual, ya no se hace un tatuaje, ¿verdad? Es muy difícil, aunque hoy los viejos se ven hasta ridículos, pero sí se ponen a hacer esas cosas, ¿no? Pero es como hacer en un pergamino un tatuaje, pero los he visto, ¿ya? Y no respetan a veces ni la edad. Pero, sin embargo, las personas de más de esta edad, el primer pensamiento que a nosotros nos va a dar es que estemos en presencia de un cáncer de cabeza de páncreas, de una litiasis vesicular o un trastorno biliar o una cirrosis alcohólica. Espérense un instante nada más, chicos. Déjenme ver el teléfono que me está escribiendo otro docente. Un momento, chicos.
Entonces, chicos, siguiendo ahí, porque estaba contestando a una docente, solo a modo de comentario, estuvimos reunidos hace 2 días los docentes de la asignatura y bueno, han hecho un grupo de WhatsApp y demás y nos pusimos de acuerdo en hacer un grupo de preguntas y tenemos que ponernos de acuerdo también después entre los docentes las materias que han impartido porque cada cual lo ha hecho más o menos a su criterio y tenemos que consensuar para que no haya discrepancia entre los docentes. Y, me imagino que eso lo hagamos este fin de semana y si no, más tardar la próxima semana, pero es ponernos de acuerdo en los temas y demás que vamos a llevar a examen y cada docente elaborará digamos, un grupo de preguntas, en teoría y en práctica, y de ahí se hará una bolsa y de ahí se escogerán las preguntas que podrían ser a manera de azar o como decían el resto de los docentes. Entonces, bueno, solo esto es un comentario que les hago y de eso me estaban escribiendo ahorita, por eso interrumpí la clase. Eh, en el caso de la edad, tiene esa variabilidad. En caso del sexo, en un hombre, yo lo primero que voy a pensar es que es un alcoholismo o es una colangitis esclerosante. En una mujer, voy a pensar que debe ser una cirrosis biliar o una litiasis biliar, sobre todo en la mujer joven, después de parir es bastante frecuente la litiasis vesicular. Hábitos tóxicos. Un consumidor de droga o de alcohol, voy a pensar en que tiene una hepatitis B o una hepatitis C, ¿verdad? O que tiene una cirrosis alcohólica. Sin embargo, también entre los hábitos tóxicos podríamos tener las prácticas de sexo no protegido o de sexo de alto riesgo, como se ve en personas con bisexualidad, y demás, que viene dado fundamentalmente por la posibilidad de infección por hepatitis B, por hepatitis C, HIV, citomegalovirus, etcétera, que se puede transmitir por por vía sexual. La exposición y contactos en riesgos laborales con solventes orgánicos, con metales pesados, con selenio, no sé, con cualquier situación en este sentido. Tratamientos odontológicos, donde ustedes saben, reciente podrían entonces haber adquirido una hepatitis C, los tatuajes, los piercing recientes, sobre todo en las hepatitis, el lugar de origen donde tú vienes, si has viajado a una zona geográfica donde hay una alta prevalencia o incidencia de hepatitis A, de hepatitis B, todo esto son fenómenos que podríamos orientarnos para llegar a un adecuado diagnóstico. Entonces, ya desde el punto de vista de la descripción del ítero en sí, digamos una aparición súbita del ítero se va a ver más relacionado a una hepatitis viral o a una hepatitis secundaria al uso de un medicamento o a una litiasis que migró y se impactó. Sin embargo, una presentación más lenta y más insidiosa lo podríamos ver en la neoplasia cabeza de páncreas, lo podríamos ver o lo podríamos ver en un cirrótico como tal, ¿ya? Ahora, la presencia de fiebre e ítero, podríamos pensar que estaríamos en una enfermedad que podría tener un origen infeccioso, pudiéramos pensar en una leptospirosis, o pudiéramos pensar en que estaríamos con una hepatitis viral, o una litiasis que haya migrado y haya hecho una colangitis, o que tenga una septicemia en paciente, ¿verdad? O que tenga, no sé, un dengue, todas estas situaciones nos podrían hacer pensar en un ítero con fiebre, ¿no? E incluso hasta una reacción alérgica le puede dar eso en ocasiones a algunos tipos de medicamentos. La presencia de prurito ítero me hace pensar en que tengo una elevación de la bilirrubina directa y eso se va a ver fundamentalmente en la colestasis intrahepática y en la colestasis extrahepática. Tumores, hepatitis con componente colostático,
etcétera, para no hacer largo, ¿ya? Un deterioro del estado general lento, paulatino, con caquencia, íntero. Vamos a pensar en un cáncer de cabeza de páncreas o un cáncer de vías biliares. A la hora de usted interrogar, usted tiene que preguntarle, ¿no? ¿Cuántos días, cuántas semanas hace que tiene el íntero? Habitualmente, cuando lleva días y semanas, usted va a pensar en una hepatitis o una enteritis obstructiva. Cuando lleva meses, va a pensar en una patopatía crónica, en un cirrótico, en una hepatitis crónica, ya a virus B, etcétera, ¿verdad? O inclusive hasta en una enfermedad de tipo neoplásica. ¿Cómo apareció? Fue brusco, hepatitis viral, hepatitis tóxica, coledopolitiasis, ¿verdad? Fue de aparición progresiva, cirrosis, cáncer, hepatitis crónica, necrosis hepática, ¿verdad? La intensidad del íntero, un íntero moderado, vamos a pensar en una cirrosis, en una anemia hemolítica, un íntero muy intenso, vamos a pensar en patologías obstructivas, intra y extraprácticas, y cuando el íntero lo tengo hoy, se me va, mañana lo vuelvo a tener, pasado se me quita, después vuelvo a presentarlo, voy a pensar, o podríamos pensar que estaríamos en presencia de una litiasis que se está moviendo en vías biliares o de una enfermedad hemolítica que estoy originando una hemólisis por una determinada situación concreta, ¿verdad? O que tengo una enfermedad de base que le estoy causando en algún que otro momento un descontrol porque he comido algún alimento o he consumido alguna medicación o he bebido bebidas alcohólicas, algo hice y que por eso podría tener una intensidad variable. Hay cosas que van a desencadenar o van a agravar un íntero. Por ejemplo, la enfermedad de Gilbert, la presencia de fiebre y estrés, ¿ya? O un ayuno prolongado me podía provocar una enfermedad o un síndrome de Gilbert donde hay una disminución en la glucogenización. Sin embargo, la enzima está ahí, lo que está es como que dormida, ¿verdad? Si la enzima tiene algún defecto, ya es un clic en nada. La hepatitis de tipo A la vamos a ver sobre todo en personas que han consumido agua no potable, pescado crudo, ¿verdad? Y las hepatitis víricas se van sobre todo las tipo B, la vamos a ver después que las personas han tenido una manipulación odontológica, se han hecho un tatuaje, han puesto vacunas, se han transfundido, entre otras causalidades. La fiebre no solamente basta con la fiebre. Cuando hay fiebre y hay escalofrío, que la temperatura alcanza hasta temperaturas de 40, 41 grados centígrados, muchas veces vamos a pensar en que el individuo está con una infección en vías biliares, o tiene una colecistitis o tiene una colangitis habitualmente, pero también podría verse, digamos, en la leptospirosis, que puede dar en ocasiones una forma grave que se llama síndrome de Weiss, donde él se ve en una variante de la leptospira que se llama la interohemorrágica, ¿no? O interhemorrágica, como le quieran decir. La fiebre con escalofrío en el ser humano o en las personas en sentido general se ven en la neumonía, sí, las principales causas: neumonía, infección urinaria, colangitis o malaria. Así es casi siempre, ¿ya? También se pueden ver en la enfermedad séptica, pero siempre uno la enfoca de esa manera. El dolor abdominal, íntero con dolor abdominal. Íntero con dolor abdominal, bueno, lo puedo ver en los cálculos, en las hepatitis, ¿verdad? Que también lo podríamos tener en los carcinomas pancreáticos, cuando el dolor es crónico, ¿verdad? O cuando el dolor se irradia hacia la espalda, vamos a pensar en una pancreatopatía, si se irradia al hombro, en una colecistopatía. ¿Ya? La presencia de dolor articular y cefaleas, además de íntero, me va a hacer pensar en una hepatitis viral a tipo B. La presencia de diarreas con íntero, ¿ya? Lo vamos a hacer pensar en que tenga una enfermedad de una patopatía viral. La pérdida de peso, vamos a pensar en tumores, en carcinomas, ¿verdad?
en color de la orina. Miren cuántos elementos clínicos pueden hacernos orientar hacia un diagnóstico, un ítero. Por tanto, no escatimen en darle el tiempo que podríamos dedicarle para poder tener un adecuado enfoque diagnóstico. ¿Ya? Es el mismo color de siempre, es una hiperbilirrubinemia no conjugada, ¿ya? Cuando tiene el mismo color de siempre. Ahora, cuando es como una Coca-Cola, que se va a ver en los ínteros hepatocelulares obstructivos, ese se van a ver en las enfermedades que sean fundamentalmente obstructivas o que tengan a expensa de la bilirrubina directa. Y si el color de la orina con un íntero es de un color rojizo o sanguinolento, se pueden ver en enfermedades que hayan dado un síndrome hepatorrenal y en particular en la leptospira porque da hemorragia y también se pudiera ver en un dengue, por ejemplo. El color de las heces, unas heces acólicas o hipocoloreadas, vamos a verla en los ínteros obstructivos. Unas heces hiperpigmentadas lo vamos a ver en las anemias hemolíticas. La coledocolitiasis, ya les había comentado que pueden ser intermitentes el color de la orina porque también es intermitente el cuadro clínico y el íntero, porque está dado que el cálculo puede migrar y puede aparecer y puede desaparecer según la migración de la línea. En la exploración física podríamos ver que cuando la bilirrubina está sobre 2.5 vamos a ver coloración amarilla en las escleróticas. Sin embargo, cuando la bilirrubina está por encima de 6, ya solamente nos va a tornar las escleróticas. También vamos a ver que va a aparecer a nivel de las mucosas. Y cuando ya está por encima de 15, 20, vamos a ver la galentericia severa, vamos a ver que se colorea literalmente el cuero cabelludo, ¿eh? El cuero cabelludo se pone amarillo. Entonces, fíjense cómo las hepatitis vírica y las hemólisis pueden generar una ictericia que puede ser flavínica, que va a tener poca intensidad como tal y va a ser un amarillo claro pollito, lo que ya les habíamos comentado. Cuando tiene un compromiso hepatocelular, como se van a ver en las enfermedades inflamatorias hepáticas y litiasis, que van a tener enfermedades propias como tal del hígado, vamos a ver que el ítero va a tener una intensidad rubínica, es más intenso que el flavínico y la persona va a tener un tinte que no es un amarillo pollito, aquí ya es un amarillo anaranjado, un amarillo azafranado, como se pueden ver en pacientes que tienen una hepatopatía, una cirrosis, como tal, ¿ya? La colostasis, ya la colostasis que va a ser propio de los ínteros obstructivos. Aquí van a tener coloraciones que van a ser verdínicas o que pueden ser melánicas y que es la más intensa de todas las bilirrubinas y va a tener un verde oscuro producto de la oxidación de la bilis que va a ocasionar la biliverdina. Entonces, vamos a ver que algunas características que se puedan ver aparejadas en las manos y en el cuerpo, en la economía de una persona que vamos a ver mediante el examen físico. Por ejemplo, vamos a ver las escoriaciones que se pueden ver en la piel, los santomas, que son esos acúmulos de grasa por no una adecuada distribución lipídica, también lo vamos a ver en las colestasis prolongadas, en la cirrosis biliar. La acropaquia o los dedos en palillos de tambor se ven en estas personas. Recuerden, ayer un estudiante me preguntó y les voy a aclarar el por qué razón. Los dedos en palillos de tambor,
para que ustedes tengan claro esto, no es algo patognomónico de las enfermedades respiratorias. No razón, para nada. Ya les habíamos hablado que los dedos en palillo de tambor también se podrían ver en enfermedades hepáticas, ¿verdad? Y la razón es la siguiente. El origen o la patología de los dedos en palillo de tambor, cuando son patológicos, que habitualmente es un 70%, pero hay un 30% de dedos en palillo de tambor que es constitucional. Saliste así porque saliste así, porque tú eres más bonito, eres más feo, te tocó ese tipo de dedos, ¿ya? Entonces hay dedos que son fisiológicamente así, pero el origen cuando es patológico es la hipoxia crónica. Y de alguna manera, cuando yo les comenté, creo que días atrás, he estado haciendo comentarios al respecto, en los dedos de palillos de tambor se origina porque va a haber una disminución de la oxigenación en los tejidos más acres o más distales. En el caso de las insuficiencias hepáticas y demás, va a haber un problema que ustedes recordarán que yo les comenté que va a haber una disminución de la albúmina, porque va a haber una disminución en la producción de la albúmina. Y cuando hay una disminución de la albúmina, habitualmente lo que va a suceder es que va a escapar líquido del espacio intracelular al espacio extracelular porque va a disminuir la presión oncótica del plasma. Esto el organismo responde con una disminución de la perfusión y del filtrado glomerular, de la perfusión a los tejidos más periféricos y del filtrado glomerular para tratar de mantener la volemia. Como resultado pueden haber a veces cianosis distales y por tanto hay una disminución del aporte de oxígeno en los tejidos más distales. Y el organismo trata de compensarlo, la necesidad de oxígeno, hipertrofiando los tejidos. Y esto es la razón por la cual va a haber una acropaquia o dedos en palillos de tambor, porque es una osteoartropatía hipertrófica, hipóxica. La cirrosis con circulación colateral va a originar ascitis, puede provocar venas dilatadas, a veces soplo venoso, esplenomegalia, aumento de tamaño del vaso, a veces origina no solamente una hipertensión portal, también origina en muchas ocasiones lo que conocemos como un hiperesplenismo, porque empieza a destruirse los elementos forma de la sangre a nivel del vaso y eso puede generar también no solamente un aumento de tamaño del vaso, sino también puede haber anemias, leucopenias y por tanto infecciones también producto de esa leucopenia. Vamos a ver, por ejemplo, la cirrosis alcohólica. Podemos ver que a veces se acompaña de una paratiromegalia, casi siempre bilateral, pero que cuando es unilateral es más en la izquierda que en la derecha. Puede haber en los hombres ginecomastia, pueden haber una distribución del vello de tipo feminoide con caída del vello ciliar y pubiano que se va a ver muy disminuido con una presentación femenina. Pueden haber también una situación que se llama la contractura de Dupuytren, ¿ya? Donde los tendones de los dedos, sobre todo en particular de los dedos más pequeños, van a impedir el hecho de que usted pueda extender totalmente la mano y eso se ve también en los pacientes con cirrosis alcohólica. Miren acá los eritemas palmares, las arañas vasculares, esta arañita está preciosa, características de esa araña vascular, eso se ve por el hiperestrogenismo, y es muy subgénero de una hepatopatía, ¿verdad? Tiene varias, esta persona, miren acá las arañitas vasculares. Los pruritos, el prurito con colestasis, eso se ve sobre todo en
la cirrosis biliar primaria, en las conagitis esclerosantes, enfermedades obstructivas de larga fecha, y aquí hay una necesidad imperiosa de rascarse porque la picazón es brutal. Las personas originan o se originan lesiones cutáneas importantes por las huellas de rascado. Pueden tener o presentan también en muchas ocasiones equimosis, púrpuras, petequias, a veces hemorragias en sábana, producto de las alteraciones de la síntesis de coagulación, ¿ya? Por supuesto, estamos hablando de cosas que podemos encontrar en un paciente con un trastorno hepático que tenga ítero o en un paciente ictérico. En la piel podríamos ver, bueno, ya hablamos de la telangiectasia, la rinofinia, miren aquí esta nariz roja, miren acá cómo se ve esa nariz, a veces tiene hasta arañitas vasculares, el eritema palmar, bien clásico, los antelemas, que no son en las manos, también en los ojos por hipercolesterolemia, ya la circulación colateral. A nivel de la palpación hepática, podríamos ver que los pacientes con ítero y que presenten un aumento de tamaño del hígado, porque tiene una hepatitis, cuando es una hepatitis voy a palpar un hígado, ese hígado va a tener una característica de ser blanco, doloroso, con bordes finos, ¿ya? Si la hepatomegalia no es dolorosa, es firme, es multilobulada, voy a pensar en que estoy en presencia de una metástasis. Si la hepatomegalia es de una consistencia firme e irregular, con borde filoso, puedo pensar en que tiene una cirrosis. Si la hepatomegalia es grande, dolorosa y tiene reflujo hepatoyugular, voy a pensar de que es una hepatomegalia congestiva, y así sucesivamente. Las características de la hepatomegalia me va a traducir a mí un elemento clínico a yo pensar, ¿ya? Ahora, cuando el hígado está aumentado y hay ictericia, hay que pensar en que tengo un ítero obstructivo, tengo una patología metastásica, o tengo una infiltración neoplásica, o tengo un absceso hepático, o tengo una cirrosis hepática, o tengo algún problema en mi glándula que me está originando la causa del cuadro clínico del paciente, ¿verdad? La vesícula, habitualmente la vesícula es palpable cuando hay una obstrucción mecánica en las vías biliares. Acá, habitualmente, la obstrucción tiene que ser por debajo del conducto cístico, porque si no, no se va a dilatar la vesícula como tal, sino lo que se va a inflamar. Y la vesícula se va a hacer palpable y dolorosa en algunas afectaciones o algunas afecciones, como puede ser la colecistitis aguda, ¿no? Y en el que el paciente va a tener un dolor en el hipocondrio derecho que se le puede irradiar a los hombros y que va a acompañarse de fiebre, ítero y vesícula dolorosa con un punto de Murphy positivo, ¿verdad? Eso es lo clásico que se va a ver en la palpación. El vaso, el aumento de tamaño del vaso, que tiene una maniobra específica que se llama maniobra de Schuster cuando yo tengo mi duda, pero si no, que normalmente se pudiera palpar en pacientes que tengan ítero y que tengan hepatomegalia, así que tengan un síndrome hepatoesplénico. Cuando eso sucede, yo voy a pensar o en que tengo una hipertensión portal y que tengo una cirrosis, o voy a pensar de que estoy en presencia de una anemia hemolítica o una enfermedad de atesoramiento, que es como se llama. En la cirrosis, por supuesto, vamos a tener un hígado, un vaso bien grande y un hígado, sobre todo cuando es por C o por B, que se pudiera estar ligeramente elevado su tamaño, pero también en ocasiones cuando el origen es por una destrucción importante de la glándula, a veces también incluso puede estar disminuido, ¿ya? El ítero flavínico con una hiperbilirubinemia de predominio indirecto y anemia. Cuando tengo un vaso palpable, estoy totalmente consciente que estoy ante una anemia hemolítica. Ese es el síndrome hemolítico. Sin embargo, hay una sola de las anemias, solo para que ustedes conozcan, hay una sola anemia hemolítica que no causa con esplenomegalia. Y realmente la anemia hemolítica más frecuente que se ve en la raza negra, que es la
anemia drepanocítica o sickle cell anemia o ciclemia, ¿ya? Porque los pacientes se autoesplenectomizan para compensar esa situación y habitualmente aparece antes de, el vaso desaparece antes de los 8 años de edad. Después de los 8 años ya no hay este tipo de anemia hemolítica, que es una anemia de las anemias hemolíticas interesante, que es la hemoglobina SS. Es interesante que en la, la historia, ¿no?, de este tipo de anemia, por qué ha transcurrido, y solo le comento para que ustedes sepan, es una anemia que se hizo para hacer una mayor resistencia de las personas a la malaria. Esa forma, como un platanito, como un bananito, que adoptan los hematíes, hacen que sea una resistencia importante hacia la malaria, y en zonas hiperendémicas como África, las personas que tenían este trastorno genético sobrevivían de manera más fácil, sobre todo en las edades pequeñas, a la malaria. Y eso hizo, trajo aparejado que las personas con, con ciclemia fueran los que predominaban llegando a la edad adulta, lo cual hizo que hubiera una transmisión importante de persona a persona de ese trastorno genético en la raza negra en algunos países del continente africano, y bueno, sobre todo en la raza negra es más posible verla que en la raza blanca. No es que sea exclusivo de la raza negra, pero que es más frecuente por esta situación concreta que les estoy explicando, ¿no? Y no es que las personas no viven mucho, viven 30, 40 años cuando tienen malaria, discúlpenme, cuando tienen ciclemia, pero los otros no sobrevivían nada, ¿ya? Por eso fue una selección natural lo que ocurrió en un momento determinado, ¿ya? Las esplenomegalia también, el tamaño de la esplenomegalia me va a permitir a mí orientarme también, ¿ya? Una esplenomegalia muy masiva, puedo pensar en una enfermedad de atesoramiento, en un linfoma, en una leucemia, en una enfermedad maligna, o muy grande también puedo pensar que tiene una marcada hipertensión portal, pero sin embargo o una amiloidosis, ¿verdad? Pero cuando está un poco más pequeña pienso en otros tipos de entidades de causas de anemia o de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Por el general, la hepatitis muchas veces evoluciona también con una ligera esplenomegalia. Recordar o tener en consideración que el vaso es como si fuera un ganglio, y entonces ante una patología infecciosa también se puede aumentar. En cuanto a los exámenes de laboratorio, ¿no? Los exámenes de laboratorio ya son estudios complementarios después que yo he hecho un adecuado examen físico y hemos manejado desde el punto de vista clínico a estos pacientes. Vamos a ver que en el hemograma vamos a ver que pueden haber descensos del hematocrito, trastornos en la morfología del eritrocito, aumento del reticulocito, ¿verdad? Todas estas cosas se pueden ver producto, por ejemplo, cuando hay una anemia hemolítica o una anemia autoinmune, cuando hay una patología fundamentalmente que va a estar causando un ítero de origen hemolítico, ¿ya? Sin embargo, cuando el ítero es de origen hepatocelular, vamos a ver fundamentalmente en el hepatograma una elevación, ya vamos a ver una elevación de las enzimas, sobre todo las enzimas TGO, TGP, ¿verdad? Que va, y la glutaminamina, la GGT y la fosfatasa alcalina, vamos a verle elevada estas enzimas cuando fundamentalmente en casi todos los ínteros, ¿no? Y está, por supuesto, también la dosificación de la bilirrubina, pero estas se van a ver más elevadas cuando el origen del ítero es hepatocelular. Sin embargo, cuando el origen del ítero va a ser de origen obstructivo, vamos a tener un mayor aumento. Yo no estoy dando consulta, amigo, estoy dando clase. ¿Ah? Coño, disculpa. Un momentico, chicos. ¿Cómo sigues? Ya, qué bueno. No te conocía, así no veo. Sí, por la mascarilla casi no se reconoce uno. ¿Y la doctora de Verónica? No, no está. Ah.
Bueno, lo que traía es para ella, pero ya que no está, se lo dejo a usted. No, bueno, no. Una empanadita ahí. ¿Qué más, doctor? Un momentico, chicos, déjame terminar. Óyeme, entonces, la fosfatasa alcalina, por ejemplo, se va a ver mucho más elevada en el interobstructivo y en sentido general, los trastornos de proteína, la disminución de la albúmina, se vamos a ver en las enfermedades cuando tienen un origen hepático. Por supuesto, de aquí también vamos a ver algunas de las alteraciones que hablamos cuando comenzamos y cuando comentamos la insuficiencia hepática, que ustedes pueden ver que pueden haber en ocasiones en el laboratorio aumento, digamos, del ion amonio, o que puedo tener trastornos desde el punto de vista de mi equilibrio ácido-básico, acidosis y demás. Y en el caso de, digamos, la fosfatasa alcalina, se eleva muchísimo cuando hay un componente obstructivo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta qué cosas podríamos ver en cada uno de los valores de laboratorio, a nivel hemático podríamos ver anemia, podríamos ver aumento en la reticulocitos, porque es la respuesta por la hiperhemólisis, la deformidad de los hematíes, esferocitosis, la microesferocitosis, las células falciformes, como se ven en la sickle la altoglobina en patologías de hemoglobinopatías, ¿ya? Los leucocitos que pueden estar muy elevados, por ejemplo, en una leucemia o un linfoma, o leucopénico en otros tipos de anemia, o en otros tipos de patologías, cuando hay hiperesplenismo. Las pruebas funcionales hepáticas, podríamos ver que hay necrosis e inflamación con elevación importante 10, 12, 15 veces por encima del valor normal de las aminotransferasas, en particular la AST, la LT, también se puede elevar la LDH. Cuando hay una insuficiencia hepática, vamos a ver que hay trastornos del colesterol, disminución de la producción de albúmina, aumento del tiempo de protombina, ¿verdad? Que pueden verse en el laboratorio. Y cuando va a haber una colostasis, vamos a ver que hay una marcada elevación, que son enzimas que marcan colostasis, de GGT y de fosfatasa alcalina, ¿ya? Hay algunas pruebas inmunológicas que se pueden hacer para poder llegar al diagnóstico también. Vamos a ver la serología de hepatitis A, B, C, D, y hasta G, que podríamos tener un diagnóstico. Los anticuerpos antimitocondriales, antimusculolisos, antinucleares y el antígeno carcinoembrionario son también estudios que nos van a orientar a saber si tenemos una hepatitis autoinmune, una enfermedad autoinmunitaria, una colangitis secundaria a un fenómeno autoinmune, a un lupus, o a incluso hasta la presencia de una neoplasia con metástasis en el hígado y demás, como el antígeno carcinoembrionario. Desde el punto de vista imaginológico, es importante para confirmar el diagnóstico y a veces incluso desde el punto de vista terapéutico, en la realización de ultrasonografía, donde podríamos ver dilatación de las vías biliares, estudios de tomografía axial computarizada, estudios de pancreatografía retrógrada transduodenal o por percusión hepática que nos va a permitir colorear las vías biliares y en ocasiones ver los defectos de lleno o la obstrucción o el stop brusco que puedan tener las vías biliares, y entonces eso nos orientaría hacia un diagnóstico de una oclusión o por litiasis o por un tumor en vías biliares, y muchas veces podemos tener resolución con la aplicación de stent o con la aplicación de la práctica de una cirugía. En el ultrasonografía, que es lo menos agresivo, ¿verdad? Podríamos apreciar la coledocolitiasis, en particular la dilatación de los conductos biliares, el crecimiento de tamaño de la vesícula, el engrosamiento de las paredes de la vesícula y algunas neoplasias, sobre todo cuando estas están grandes, ¿ya? Sobre todo cuando tienen más de 3 centímetros, y patologías pancreáticas que también se podrían generar. Miren, ahí hay una litiasis
y una vía biliar dilatada en ese ultrasonido, una vesícula bien dilatada con un colédoco bien dilatado en ese otro ultrasonido. Eso aquí el colédoco, miren qué dilatado se ve. ¿Ya? Miren ahí. La tomografía computarizada, pueden ver las mismas situaciones. Acá ya podemos ver tumores de tamaños similares, pero incluso con menos, cuando tiene más alta resolución, tumores de más pequeños, de 1 y 2 centímetros, podríamos verlo. Podríamos ver patologías pancreáticas, calcificaciones, atresias, ya, ahí algunas imágenes. Eso después lo verán en radiología. Y la colangiopancreatografía retrógrada, que es el CIPRE, que es el método diagnóstico, este va a ser más útil cuando vamos a realizar algún proceder diagnóstico específico, inclusive para dar una resolución, cuando hay una dilatación, sobre todo en conductos estrepáticos, ¿no? Aquí pudieran incluso a veces colocar stent, dilatar las papilas, hacer una esfinterectomía, colocar catéteres, extraer litiasis, ¿ya? Miren acá una realización y miren acá la coloración, cómo se colorea, cómo se ve este stock y cómo se ve el defecto de lleno de esas litiasis. ¿Ya? Miren acá un stent, parece como un muellito, ¿verdad? Están colocando un stent. Miren aquí cómo sacan con el aparato, ¿no? Meten dentro de la vía biliar que está infartado. Miren aquí el aparatico y aquí está un cálculo, mirenlo acá, y miren cómo después logran sacar ese cálculo, ¿ya? Y no hay que someterla a una cirugía tan grande como antiguamente hacíamos, ¿verdad? La colangiotransepática se hace, bueno, con una aguja, no debe haber un trastorno en la coagulación y en particular se usa para descomprimir y para pasar sondas o prótesis. Miren acá, se pincha y se colorea la vía biliar y vemos dónde está el problema, sobre todo en los ínteros obstructivos. Hay una gran litiasis y una gran dilatación en vías biliares. Acá también dilatadas las vías biliares extrahepáticas, también las intrahepáticas están dilatadas, ¿eh? Pero fíjense cómo se logra colorear, ¿ya? Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Vamos a abrir la posibilidad de que ustedes hagan las preguntas que quieran relacionadas con el tema del día de hoy. ¿Les escucho, chicos? Doctor. Sí, dígame, doctora. O sea, tenía tres preguntas. Ahora, a la final, ¿la pseudoictericia es una ictericia como tal o solo se la menciona como coloración amarillenta? No, la pseudoictericia no es ictericia, porque la ictericia es el cuadro clínico con síntomas y signos que aparece con coloración amarilla de piel y mucosa y elevación de la bilirrubina. Si usted no tiene elevación de la bilirrubina, usted no tiene una ictericia. La pseudoictericia es algo que se confunde, pero no es ictericia. Conceptualmente no lo es. La pseudoictericia no es ictericia. Coloración amarilla de piel no es ictericia. Coloración amarilla de piel y mucosa sí es ictericia. Porque en la pseudoictericia nunca se colorea las mucosas ni las escleróticas. Eso que les quede claro, chicos, a todos. Sí, doctor. Ajá, es que yo había leído que era una forma, sí, una forma inofensiva de la ictericia, pero igual sigue siendo ictericia, pero ya quedó claro. Tenía también otro en cuanto a la bilirrubina, que usted había mencionado como en la clasificación de ictericias, creo que en la parte de exceso de producción, ahí se daba que se iba a dar un aumento de la bilirrubina indirecta.
pero también iba a haber un aumento de la directa, pero en menor cantidad. Entonces, el tono o intensidad de la bilirrubina va a depender del tipo de bilirrubina, digamos, en el caso de la producción de la directa. Esa es más fuerte que la indirecta, entonces va a producirse en menor cantidad, pero va a causar lo mismo que la indirecta, que se produce en mayor cantidad. O no, o es lo mismo. La bilirrubina directa, al ser... un momentico, chicos. Un momento, estoy dando clases. La bilirrubina directa es una bilirrubina que va a tener la posibilidad. Un momento, chicos. Adelante. Adelante. Espérense, espérense, no me... Espérense. Yo no estoy dando consulta, ¿no es cierto? No me estoy tomando la puerta que estoy dando clase. Yo apuntar si la consultora de la doctora. La doctora Cueva no estaba, ¿dónde le da la enfermera? A las enfermeras ahí, perdón. Disculpen, si no me tiran la puerta, los pacientes se ponen insoportables. Tocan y le digo adelante, le digo que no estamos dando consulta, pero aún así se cuelan para adentro. No, disculpen ustedes las interrupciones que en ocasiones suceden, pero bueno, la educación a veces es un poco difícil en algún grupo de personas y tocan la puerta, abren la puerta, a veces hasta sin permiso, pero bueno, desgraciadamente contra eso no podemos. Retomando lo que estábamos conversando, casi que perdí la paciencia, me tocaban y tocaban y tocaban. La bilirrubina directa, como tal, da una coloración más intensa del ístero, ¿ya? El ístero de la hiperbilirrubinemia indirecta, por regla general, es un ístero más claro y tiene menos impregnación en la piel, ¿ya? Y la bilirrubina directa, como tal, es un ístero que es de mayor intensidad y que se colorea más fuertemente, ¿no? Entonces, cuando la hiperbilirrubinemia es directa, se va a ver con un predominio directo, porque no estamos diciendo exclusivamente directa, con un predominio directa se va a ver en el ístero hepatocelular y en el ístero obstructivo. Y en estos dos casos la intensidad del ístero es mucho mayor que el ístero de la hemólisis, que te va a dar un ístero habitualmente hemolítico, ¿ya? Y ese ístero es un tinte flavínico. Eso tiene en gran medida tiene que ver porque para que sea transformada la bilirrubina en biliverdina necesita de ser conjugada y por eso es que toma un tinte más melánico, más intenso, más fuerte la bilirrubina cuando está directa que cuando es indirecta. Es decir, en conclusión, la bilirrubina indirecta, cuando está elevada espesamente a expensa de la indirecta, el ístero es menos intenso porque lo excreta fundamentalmente por las fecales, pero no lo impregna en la piel, ¿ya? A diferencia de cuando es hidrosoluble, ¿ya? Que sí se va a impactar, porque es hidrosoluble, se va a impactar en toda la piel como tal. Y bueno, lo excreta en la orina también, pero va a haber una mayor impregnación de la bilirrubina y va a dar un ístero que va a ser más claro en uno y más intenso en otro. Sí, no soy un super experto en patologías de vías biliares, en la fisiopatología total de la bilis, pero bueno, me recuerdo todavía de algunas cosas también en mi época osmosa, ¿no? Y realmente lo importante es que ustedes sepan que semiológicamente el íntero obstructivo es un íntero bien intenso que puede tener un color semiverdoso
e inclusive en ocasiones casi que es verde olivo, ¿eh? Empieza con una vez de aceituna y acaba siendo verde olivo, porque es un íntero que se hace crónico y que por regla general va a tener una oxidación grande de la bilirrubina, haciendo llegar a una biliverdina. El íntero hepatocelular es un íntero donde está tanto elevación de la bilirrubina indirecta como indirecta, porque muchas veces coincide con un trastorno de la glucogenenización, porque no una enfermedad de Gilbert, pero sí tiene un síndrome de Gilbert asociado, y entonces no se conjuga adecuadamente porque hay un trastorno hepatocelular, y va a tener un componente también semiobstructivo porque hay fibrosis y edema ahí en los sinusoides hepáticos. Entonces van a haber tanto elevación de la bilirrubina directa como en la bilirrubina indirecta, de las dos como tal, aunque casi siempre va a tener un mayor predominio de la directa, ¿ya? Y aquí va a tener un color rojizo. El íntero puede ser de una mediana intensidad, pero habitualmente no es tan intenso, a diferencia del íntero flavínico, que es por la hemólisis, y que la cantidad como es liposoluble, se va a ir a través de la bilis y se va a excretar por las fecales, y no va a haber tanta impregnación en la piel, y va a ser un íntero que va a ser menos intenso, que habitualmente no va a sobrepasar los 6, 7, salvo que sea un trastorno como un rotor, un Dubin-Johnson o un Klinger-Nash tipo 1, no va a ser tan intenso y va a tener un color más bien amarillo pollo o amarillo, no sé, amarillo sol, que a diferencia de los otros que son un íntero azafranado o un íntero medio verdoso, ¿ya? Desde el punto de vista semiológico, eso es lo que ustedes tienen que manejar, porque también es lo que los orienta, ¿no? No sé cuál era, tenía otra pregunta, disculpen, porque también me desfasé con el toque de puerta. Ah, sí, doctor. Era en cuanto a los dedos de palillo de tambor. Que usted había dicho que se presenta o sea, todo el proceso y finalmente era porque se da un déficit de lo que era el oxígeno. Entonces el cuerpo trata Sí, de compensar ese déficit con la hipertrofia de estos músculos y órganos, ¿no es cierto? No, bueno. no entendí muy bien la relación entre el déficit del oxígeno y la hipertrofia de esto. Ajá. Sí, a ver, los dedos en palillos de tambor, les vuelvo a comentar. Primero puede ser fisiológico, no siempre es patológico. Ahora, cuando uno los ve presentes, uno tiene que partir a estudiar el por qué tienes unos dedos en palillos de tambor. Y los dedos en palillos de tambor es expresión de una hipoxia crónica o un déficit de oxigenación en esos tejidos periféricos, ¿ya? ¿Cuál es la principal causa de las enfermedades pulmonares crónicas? Ahora, ¿son las únicas? No. Hay trastornos circulatorios o trastornos como puede ser una disminución en la perfusión, producto de la hipoalbuminemia marcada que se ven en los pacientes con insuficiencia hepática, que la consecuencia final es la misma. Hay una disminución en el aporte de oxígeno en esos tejidos. Y como respuesta, los osteoclastos, como los osteoblastos, no los osteoclastos, disculpen, los osteoblastos, tienden a aumentar la formación del hueso para aumentar la perfusión, ¿no? Y mecanismo compensador, erróneo, pero es un mecanismo compensador. Y entonces se ve asociado la acropaquia o dedos en palillos de tambor, o la osteopatía hipertrófica, como le quieran decir, se va a ver asociado también a las enfermedades hepáticas crónicas. A todas no, a las más crónicas, a la cirrosis hepática, a enfermedades, cáncer de hígado de una larga evolución, etcétera, ¿ya? Pero ¿es patognomónico de una enfermedad X, Y o Z? No. Pero cuando usted la ve, saca a buscar cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y bueno, si también tiene edema y demás, pudiera ser una patopatía. Los pacientes con cirrosis tienen unas características semiológicas clásicas, y desde que usted lo ve caminando, tú dices, es un cirrótico. Tiene atrofia bitemporal, tienen labios color morado, o
en mi país le dicen coloscaimito, van a tener un vientre péndulo, van a tener casi siempre, pudieran tener ascitis, pueden tener edema, pueden tener cierto grado de anemia, porque tienen un cierto grado de hemólisis por el aumento de tamaño del vaso y del hígado, pueden tener circulación colateral. Si usted de verlo, tú dices, esto es un hepatópata, es fácil de distinguir desde que uno lo ve. Por supuesto, yo ahora les digo a ustedes, nunca vamos a poder sustituir. Yo les digo a ustedes, a ver, un estudiante X, vamos a suponer, no voy a decir un nombre de ustedes, no, pero vamos a suponer que yo me voy a describir yo mismo, ¿no? Yo voy a decir, bueno, es un viejo canoso que habla medio enredado, que no pronuncia la R adecuadamente, que usa lente, y empiezo a describirme, ¿no? Pero eso no va a tener el mismo impacto de que el día que ustedes me vean. Cuando ustedes me ven, no es igual la descripción que yo les pueda dar a verme físicamente. Ahora ustedes me están viendo en cámara, ¿no? Pero cuando uno ve una patología o cuando uno ve una enfermedad, por eso es la importancia de la presencia del estudiante en los centros de salud, el ver las características físicas o las características propias, muchas veces de uno ver un paciente y a uno inclina hacia un diagnóstico, porque hay cosas que de verla, una fotografía dice más que 1000 palabras, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Y eso igualmente pasa en la clínica. Y por tanto, no pueden ver las cosas de una manera aislada, hay que verla de una manera holística, ¿no? Yo veo una persona con un grupo de características de a una, yo digo, tiene tal diagnóstico, pero a veces lo que tiene es solamente una cosa, ¿no? Y tiene, por ejemplo, lunares rojos de Buchan, tiene lunares rojitos y qué sé yo en el cuerpo, y yo de a una no puedo decir que tiene una insuficiencia hepática. Pudiera ser, pero también pudiera ser que fueran constitucional y que fueran normales en ese individuo. Igualmente sucede con los dedos en palillo de tambor, con las talengentasias. Por ejemplo, yo tengo talengentasia y yo no tengo insuficiencia hepática, pero lo tengo constitucional. Es algo que no tengo mucha, pero tengo 2, 3, 4, y eso pudiera ser normal. Ahora, cuando usted tiene talengentasia, usted tiene que descartar que no tenga una insuficiencia hepática o que tenga algún trastorno de una enfermedades que la originen, ¿no? O un hiperestrogenismo como tal. Sin en fin, lo que quiero es hacerle saber y tratarle de transmitir que la presencia o ausencia en un momento determinado de un síntoma, de un signo o de una determinación en el examen físico aislado no tiene por qué tener valor. Hay que verlo en un contexto, ¿no? Y en ese contexto, entonces, ahí ya podríamos tener otros elementos, ¿verdad? Hay muchas enfermedades hepáticas que incluso pueden repercutir desde el punto de vista de trastornos hasta respiratorios, porque ustedes solamente les voy a poner un ejemplo de por qué también pueden haber acropaquia. Yo le di una explicación, pero le pudiera dar 2 y 3 más. Por ejemplo, un paciente que tenga una insuficiencia hepática o que tenga una hepatopatía, va a tener un aumento de tamaño del crecimiento del hígado. ¿Para dónde crece el hígado? Hacia arriba y hacia abajo. Por tanto, va a desplazar y va a comprimir el pulmón. Pero además va a escapar líquido. Y ese líquido que escapa va a originar ascitis. Y esa ascitis va a comprimir y a desplazar el diafragma hacia arriba. ¿Qué sucede? La respiración ya no va a ser igual. El individuo va a tener disnea, el individuo va a tener polisnea y el individuo va a tener hipoxia. Y eso en muchas ocasiones me lleva a mí incluso a que yo le tenga que extraer ese líquido para que pueda respirar bien. Miren, como una patología que es hepática me puede llevar a un trastorno respiratorio,
Y entonces recuérdense que el ser humano es holístico y hay que verlo de manera holística y las cosas no de manera aislada, ¿no? Porque cuando es aislada a lo mejor no tiene ningún valor, pero cuando usted lo ve en un cotejo de síntomas y signos, entonces sí le da un valor, ¿ya? Esperemos, solo esto es un comentario, esperemos que para el próximo parcial ya podríamos estar incorporados en las universidades, en las aulas y demás, aunque sea de una manera ordenada y limitada, ya ustedes pueden empezar a tener la oportunidad de empezar a ver pacientes, ¿no? Y muchas de estas cosas se le van a hacer incluso más fáciles, ¿no? Ya a partir del primero tienen que incorporarse todos los trabajadores del sector público y del sector privado, los que trabajan en oficinas y demás, a las funciones normales. Esperemos que las universidades pronto también se empiecen a incorporar, ¿no? Solo esto es un comentario aparte. Chicos, otra pregunta. Otra pregunta. Pregunten lo que ustedes quieran, que a mí no me molesta que pregunten. Cuando no me la sepa, le digo que no sé. ¿Ya? Pero trato siempre de darle razones para que ustedes no convencerlo. Además, cuando yo esté equivocado, doctor, eso no es así, porque ustedes están dando estas cosas también con otros docentes y muchas veces yo le respondo con conocimientos que tengo que podrían ser reales o podrían no ser reales, adquiridos hace muchos años atrás y la medicina también va cambiando. Lo que no cambia es la semiología. Esa sí no cambia, esa es la misma hace 1000 años. Otra pregunta, chicos. ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase del día de hoy. Por favor, dígame, doctora. No tengo preguntas en la clase. ¿Eh? ¿Alguna otra pregunta? No. Los chicos que habían, que no estaban en la clase inicial, por favor, solo para saber si se incorporaron o no antes que cierre